Hola amigos. Cuando Baran ve el resultado del ADN, se queda en silencio. Dylan pregunta el resultado uno tras otro. Sin embargo, Baran no sabe qué responder. Porque también ha sido destruido. Se acerca al señor Kudret y le dice, cuéntame el resultado. Pero él tampoco puede decir nada. Tark dice que te dejemos en paz. Mientras tanto, Zeida da el pésame. Dylan no puede aceptar lo que escucha. Grita que nos callemos. No es fácil calmarse. Nar quiere ver a Dylan. Sin embargo, Baran permaneció en silencio. Berfin viene y se lleva a Nar. Dylan se va a la cama. Te ponen a dormir con sedantes. Baran va a Dylan. Afuera, Akif y Kudret hablan afuera. Baran dice que está tratando de mantenerse fuerte. Akif dice que a partir de ahora serán más fuertes entre sí. El señor Kudret responde, como antes. Nar pregunta por qué Dylan está durmiendo. Berfin dice porque está triste. El tío Nar Baran también estaba triste, dice. Él pregunta si ambos están molestos por lo mismo. ¿O es porque Miran no vino? Berfin responde que sí. Cuando Dylan se despierta, responde que todo fue una pesadilla. Cuando Baran guardó silencio, el bebé Dylan no es nuestro. Pregunta, ¿alguna vez mueren los bebés mientras los padres viven? Mientras Baran intenta calmarla, intenta ocultar sus propias emociones. Dylan no puede aceptar la muerte de Miran. Dice que mi Miran es demasiado pequeño. Dylan no puede ser destruido. Él dice, Dios mío, por favor no estés muerto. Baran dice que ya se acabó, hay que aceptarlo. Baran Miran. Dylan responde, no lo hagas. Aún no he visto sus pasos. Dice que no se cansaba de su olor. Él cuenta sus sueños sobre ella. Definitivamente no quiere aceptarlo. Por la noche, cuando Dylan está en la cama, no puede pensar en nada más que en Miran. Dylan busca el cuerpo de Miran. Dice que lo usé alrededor del cuello de Miran ese día. Dice que si Baran está en casa, lo encontraremos. Dylan dice que si no hubiera querido ir ese día, esto no habría sucedido. Acer instruye a quienes vienen a pedir el pésame a que se preparen. Mientras tanto, Nar pregunta qué significa un funeral. Zeida es una ceremonia que se realiza después de los muertos. Lo bueno es que puedes comer alba. Nar pregunta qué significa morir. Tark responde, ve a tu habitación, es hora de dormir. Nar quiere ver a Dylan. Cuanto más habla Nar, más quiere Baran silenciarlo. Baran dice que necesita dormir un poco. Nar dice que se aceptan las oraciones de los niños. Dice que rezaré para que venga Miran. Sale de la habitación. Akif habla con su tía Ayan. La señora Ayan dice que mañana iré a dar el pésame. Akif dice que creíamos mucho. Baran también tenía una gran confianza. Es muy difícil, dice. Berfin llama a la señora Ayan. Dice que no puede empezar a trabajar de inmediato. Dice que tenemos problemas familiares. Y añade, te llamaré. Baran nunca se aleja de Dylan ni por un momento. El señor Kudret también experimenta la misma tristeza que la señora Azade. Baran dice que voy al cementerio. Dylan dice que ni siquiera puede oírlo. Baran quiere darle medicinas a Dylan. El médico dice que será bueno para ti. Dylan dice que nada puede ser bueno para mí. Baran baja al pasillo. La señorita Azade pregunta cómo está Dylan. Dylan dice que no puede aceptar la situación. La abuela le dice a la señora Azade, quédate con Dylan. Berfin, estaré en la mansión de Nar. Dice que yo también puedo cuidar de él si quieres. Gracias Baran. Berfin controla a Dylan de vez en cuando. Cuando llega Berfin, finge estar dormido. Cuando sale, se levanta de la cama. Toma la foto de Miran y la besa. Luego sale de su habitación. Llega a la habitación de Miran. Entrar por la puerta nunca ha sido tan difícil. Mira las huellas de las manos en la pared durante mucho tiempo. Él entra. Se sienta junto a su cama. Abraza su almohada. Mientras tanto, Berfin llega a la habitación de Miran con Nar. Nar le pregunta a Berfin si Dylan está molesto por Miran.
Nos preguntamos cómo le iba a ver, dice. Nar dice que recé mucho por la noche. La religión no puede contener las lágrimas. Varán riega la tierra junto a la tumba. La gente de la casa está toda junta en el cementerio. Acer, Zeida y Tark han venido a completar la tarea. Rezan junto con Kudret y Azadeam. Agar no es fácil. Dice que también perdiste a tu nieto. Varán dice que vayas. Dice que me quedaré un poco más. Varán recuerda el día que vio por primera vez a su bebé. Qué felices estaban. El mismo recuerdo viene a la mente de Dylan. Las fuentes de sus ojos se han secado de tanto llorar. Ya no se derramarán más lágrimas. Cierra la puerta. Toma el aro en el que está bordado el nombre de Miran. Varán recuerda el momento en que nombraron a Miran. Recuerda la oración del tío Ahmed. Lo llamamos Miran. Reza por una vida feliz. Que sea una buena persona para el país y la nación. Que sea un buen hijo para sus padres. Con esta oración, Varán mira el nombre de la tumba. Deja el suelo compactado. Dylan, por otro lado, recuerda las oraciones cuando él y Varán nombraron al bebé. Varán sale del cementerio. Rezan juntos por el derecho a un hogar libre. El tío Ahmed dice que la muerte no es ausencia. Es la transición a las bellezas donde termina la vida dolorosa y difícil. Dice que conoceremos a nuestro Creador. El tío Ahmed dice que Dios tenga misericordia de él y que Dios le dé paciencia. Akif y su hermana vienen a dar el pésame. Ve a Nar Varán adentro. Le pregunta qué significa morir. Dice que nadie me responde. Él pregunta, ¿morir es algo malo? Varán no sabe qué decir. Varán dice que es el momento en que la gente permanece en el mundo. Varán, el tiempo que algunas personas pasan en este mundo es corto. Sudor. Nar, no volverá. No te enojarás con él. Varán dice que no vendrá. No me enfadaré con él. Dice que fue al cielo. Siempre lo extrañaremos. Dice que mientras lo extrañamos, recordamos nuestros recuerdos. Miran no volverá. Pero él me hablará en el lugar más hermoso de mi corazón. Nar dice creo que lo entiendo. Mientras tanto, Dylan también escucha la conversación de Varán. Varán ya no puede hablar. Se va diciendo, volveré pronto. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.